Mi nombre es Ana Jimena Juárez Cantú y yo les voy a hablar qué es la frustración. Sufrir frustraciones. Hay frustraciones crónicas a las cuales el sujeto se somete o adapta sin que aparezcan conflictos. Y en otras oportunidades las frustraciones reales no son manejables como tal, sino con una agudización o actualización de conflictos psicológicos. Sin embargo, la frustración es una respuesta emocional común relacionada con la ira y la decepción. Llamamos frustración a todas aquellas situaciones en las cuales no se obtiene el objeto necesario para satisfacer algunas necesidades, o no se logra un objeto al cual se aspira. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Algunas condiciones habituales, los obstáculos externos y los internos se condicionan recíprocamente en un círculo vicioso. Es decir, una fuente interna de frustración es tener objetivos contrapuestos que interfieran unos con otros, puedan crear una disonancia cognitiva. Las causas externas de la frustración implican condiciones fuera de un individuo, como un camino bloqueado o una tarea difícil. El grado de tolerancia a la frustración es muy variable y constituye en sí un resultante del desarrollo y estructura de la personalidad total. Cuando más madura e integrada la personalidad es, menos promoverá psicológicamente frustraciones y podrán enfrentar las frustraciones como tal, sin una desorganización de la personalidad y sin una regresión conflictiva. Ahora les voy a hablar del conflicto. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la otra persona. En el caso de ser un conflicto violento al rival, cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación, los conflictos son siempre conductas contradictorias, incompatibles entre sí, pero que pueden ser vividos tanto en forma consciente como inconsciente. En este último caso, el sujeto percibe la tensión o la ansiedad, pero no conoce ni discrimina los términos del conflicto que la producen. Por otra parte, aún en el caso de un conflicto consciente, no se excluye que otra parte del mismo pueda ser inconsciente. Tipología de los conflictos. Lewin ha estudiado tres tipos de conflictos, que llama receptivamente atracción, rechazo y rechazo. En el conflicto atracción, el sujeto está enfrentando dos o más objetos que son atrayentes o que él desea, pero son incompatibles entre sí. En el caso de quien tiene que decidir entre dos carreras que son ambas atractivas o interesantes para él. A este tipo de conflicto corresponde la alternativa del asno de Buridan, quien teniendo dos parvas de heno se mueren de hambre por no elegir. En el conflicto de rechazo, el sujeto se ve obligado a escoger entre dos objetos o situaciones que ambas son desagradables, peligrosas o rechazantes. En el conflicto atracción-rechazo, el sujeto se enfrenta con tendencias o actitudes contradictorias dirigidas hacia el mismo objeto. Se diferencia de los dos anteriores en las tendencias son opuestas y recaen, no sobre objetos distintos, sino sobre un mismo objeto. El conflicto que Lewin denomina atracción-rechazo es el tipo de conflicto que Bleuler llamó ambivalencia y que consiste en la coincidencia sobre el mismo objeto, al mismo tiempo de actitudes, impulsos o efectos contradictorios. En el caso, por ejemplo, del amar y odio a una misma persona al mismo tiempo. Como ya lo comenté, el conflicto de ambivalencia es un tipo de conflicto que va acompañado de gran tensión o ansiedad, de una situación de gran inseguridad, porque peligra el objeto que uno quiere, por el odio o el rechazo que se le tiene al mismo tiempo. Va acompañado de depresión y culpa,
Participa también en la ambivalencia, no solo el objeto, sino fundamentalmente el yo del sujeto. Freud presentó teóricamente estos conflictos como una lucha de fuerzas o instintos o un conflicto entre instancias psicológicas o conflicto entre fuerzas instintivas, biológicas y exigentes culturales. Se podría concluir en afirmaciones como: el conflicto es una lucha u oposición entre sistemas de energías o de impulsos o de estructuras mentales que ocurren en el individuo, que el resultado de dichos conflictos es una modificación de la conducta.